Agrocampus Radio, Ciencia, Agro y Sociedad. El espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre territorios rurales, ruralidad y producción agraria. Conduce Vicedecanatura Académica de Facultad. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Quiero comprar para ti una casa bella que tenga lirios y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Buenas noches. Les damos la bienvenida a su programa Agrocampus Radio, el espacio institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias que busca aportar a la discusión sobre la ruralidad, territorios rurales y la producción agraria. Hoy tenemos un análisis de contexto, un análisis, digamos, de lo que es el efecto de los TLCs en el desarrollo rural y los retos y oportunidades que puede tener para el desarrollo rural. Nos acompaña para hablar de este tema el ingeniero agrónomo Juan Pablo Higuera, quien ya hace bastantico tiempo egresó de nuestra facultad, es decir, es Orgullo UN y tiene su maestría en desarrollo rural y ha trabajado bastante tiempo en Agrosavia, donde estuvo vinculado a lo que fue la cadena productiva de lácteos, hortofruticultura y de la papa, y en Agrosavia como investigador y coordinador regional de transferencia y mercado de tecnología en el Centro de Investigación La Selva. El ingeniero Higuera ha sido fundador y presidente de Connection Corporation, compañía canadiense de consultoría en desarrollo y comercio internacional, especializada en el sector agroindustrial y vinculado entonces a lo que ha sido el TLC de Colombia y Canadá. Antes de empezar en el tema propiamente dicho, ingeniero Juan Pablo, le dejo los micrófonos para que salude a nuestra audiencia y nos cuente cómo llega usted a ser fundador y presidente de Connection Corporation y desempeñándose en todo este campo del Tratado de Libre Comercio con Canadá. Muy buenas noches para todos, para los estudiantes, los profesores, toda la comunidad de la universidad que nos escucha. Como les digo, muy honrado de poder estar aquí en este momento, poder compartir con ustedes experiencias vividas, no solamente en el territorio nacional, en Colombia, desde, como lo mencionaba usted, nuestro trabajo en Agrosavia, pero también el trabajo que durante 15 años, ininterrumpidos y con mucho sacrificio, hemos venido desarrollando en el norte, en este caso en Canadá. Como ya lo mencionaba, soy ingeniero agrónomo, trabajé mucho tiempo en el Centro de Investigación La Selva, donde tuvimos la suerte y la fortuna de trabajar con diferentes sistemas de producción, hortofrutícolas, todo el tema de la articulación con los otros centros de investigación en el tema ganadería en San José del Luz, papa, el tema lácteo, cacao, en fin, fue una experiencia pues bastante interesante y de allí resalto los últimos años de trabajo y acá pues aprovecho para traer a colación el nombre de quien fuera mi mentor, el doctor Sergio Correa Peláez, quien en su momento tuvo por parte del ministro de Agricultura de ese entonces, en el año 2000, hacer todo el trabajo de consolidación de cadenas productivas y de firmar acuerdos de competitividad a nivel regional y fue Antioquia precisamente donde se firma el primer acuerdo regional de competitividad en el país y fue precisamente en la cadena láctea. Eso fue sin duda alguna un aprendizaje enorme que se sumó a todo el trabajo de investigación, más el trabajo que tuve la fortuna de hacer con Agrosavia también en el sur del país, con todo el tema de proyectos de sustitución de cultivos ilícitos en el programa Plante. Con toda esa experiencia y la posibilidad de vivir la ruralidad de nuestro país, luego en mi vida se cruza una canadiense nativa y es allí donde
empiezo a visualizar las posibilidades de irme a vivir a Canadá, pero antes, por la cercanía con la Embajada de Canadá en Colombia, porque mi esposa representaba a los canadienses que vivían en Medellín, ante la embajada me enteré en ese entonces que Canadá y Colombia estaban pensando en firmar un acuerdo de tratado de libre comercio. Estoy hablando del año 2001, más o menos. Y eso ya venía acorde con la idea de que queríamos venir a vivir a Canadá. En el año 2005 vengo a Canadá con la idea de poder organizar algo que pudiera, de alguna manera, en ese futuro que yo ya estaba viendo, que pudiera ayudarle a mi país, suena muy quijotesco, pero era la realidad, que pudiera de alguna manera ayudar a mi país en el momento que se diera un tratado de libre comercio, de cómo articular todas esas zonas rurales, toda esa experiencia que había atrás desde la perspectiva agrícola y decir, bueno, ¿qué podemos hacer y qué le podemos traer a los canadienses? Ese fue el inicio, y el inicio puntual fue en el año 2006, cuando con el capítulo Azoleche Antioquia traemos una misión de la industria láctea sin precedentes en la historia comercial y de relación Canadá-Colombia. Nunca antes había sucedido. Trajimos en ese entonces Lácteos Río Negro, Lácteos Auralac, Lácteos Betania y una serie de personajes y de ganaderos muy vinculados al sector agroindustrial y el tema lácteo. Y es así como estuvimos cerca de 2 semanas y media en Canadá. A partir de ahí me doy cuenta que este tema de las misiones comerciales eran importantes. Soy un convencido que para uno ser competitivo, uno tiene que compararse con otro que sea mejor, porque si nos vamos a comparar con otro que esté igual o peor, eso lo único que va es a inflarnos el ego. Y si queremos ser competitivos, pues tenemos que darnos la pela y mirar en qué podemos mejorar. El primer año de trabajo en Canadá precisamente fue ese: conocer el medio rural canadiense, entender las dinámicas que se generaban acá, entender en qué sectores agroindustriales Canadá era fuerte y qué de esas fortalezas en tecnología, en innovación, en productos, de alguna manera yo podría llevar a mi país, transferirlas y que la gente pues las validara y las ajustara, obviamente, porque son condiciones totalmente diferentes de clima y demás, ¿no? Pero así es como nace Connection Corporation, que anteriormente tenía otro nombre. Y bueno, ahí he venido en estos 15 años de trabajo consolidando un grupo con quien trabajo, y ese es el inicio, profesor León Darío, muy contento de poder compartir con ustedes las experiencias desde lo que hemos hecho, ayudando a múltiples industrias y gremios de la producción nacional en tratar de entrar o de ingresar al mercado canadiense con sus productos. Pues no, las gracias es a usted, Juan Pablo, por atender nuestra invitación y estar aquí dedicando parte de su tiempo, pues que es muy valioso. Es usted, pues, ¿cómo es que se dice ahora? Un innovador. No, una persona, verdad que lo que usted cuenta parece fácil, lo cuenta de una manera fácil, pero me imagino que fue muy difícil en el momento de iniciar los contactos, de conversar, de ser creíble por parte de la embajada canadiense, por ser creíble ante los gremios en Colombia y también frente a todo lo que era la administración del TLC en Canadá. Eso, y prácticamente estaba solo con tu compañera, con tu esposa, un gran apoyo, pero sin embargo este no era el ámbito de ella, sino el ámbito tuyo, todo esto. Es un reconocimiento, pues, Juan Pablo. Y una de las razones de esta invitación es porque tienes esa doble connotación de formado en desarrollo rural y transferencia de tecnología, mirando realidades de territorios colombianos como la industria láctea en el norte de Antioquia y pues otros renglones productivos, pero también con la sustitución de cultivos en el sur. Yo también, pues, mi primera experiencia profesional, mucho antes que la suya, fue en zonas de colonización, también en sustitución de cultivos. Entonces, usted conoce esa realidad y ahora está con todo esto del TLC y la colaboración y los convenios internacionales para ello. Y siempre ha habido como esa, cuando digo crítica, no me voy a referir en el sentido de tirarle piedra y decir que eso es malo, no. Crítica en el sentido de revisar que lo que se está haciendo y los convenios sí favorezcan también a nuestros agricultores, porque esa ha sido una de las quejas, que los TLC siempre juegan en contra de nuestros productores, no por culpa de los productores de los otros países, sino por la estructura agraria nuestra. Tasas de intereses altísimos, conectividad muy baja,
costos de transporte muy altos por el estado de la vía, generación de tecnología que no era suficiente. Entonces, a usted que le tocó vivir los territorios y los campos en esa perspectiva del desarrollo rural, de la sustitución de cultivos, de la transferencia de tecnología, que veíamos a los TLC como monstruos, porque cómo nos vamos a enfrentar eso, y ahora usted está mirando cómo se viabiliza los TLC con Canadá. Nos parecía muy interesante la visión suya, porque tiene esos dos componentes. ¿Qué análisis hace al respecto, Juan Pablo? Antes de comentarle, usted dice que sonaba fácil. Sí, han sido 15 años de trabajo. Mire, soñar no cuesta nada, pero los sueños no necesariamente se hacen realidad, se quedan en sueños si uno no decide que se hagan realidad. Y para hacerlo realidad, pues es eso, es la constancia, es el trabajo, es tener una idea clara y persistir, persistir, persistir. No ha sido fácil, pero gracias a Dios, pues hoy, 15 años después, pues contamos con experiencias muy puntuales, experiencias reales. Las páginas web de las compañías aguantan con todo, pero la nuestra está con base en experiencias puntuales. Sin duda alguna, los TLCs y todos estos acuerdos bilaterales o de comercio generan muchísimas dudas, y en ese orden de ideas, quizás en algún momento, poniendo el caso Canadá-Colombia, en algún momento alguno de los países se pueda beneficiar más que el otro. Eso pues es una realidad, y los TLCs pues son muy amplios. Aquí nos vamos a tratar de concentrar en la medida de lo posible del tema agroindustrial, pero pues los TLCs son, yo siempre lo he dicho así, son autopistas en doble vía. Y cuando hablo en doble vía es que se puede ir de Canadá a Colombia y de Colombia a Canadá. Y los TLCs toman tiempo, son demorados. Mirar el TLC solamente con esa sumatoria balanza comercial cero es complejo. Hay que aprovechar el TLC. Por un lado se pierde, pero por el otro se puede ganar. Yo recuerdo hace unos años atrás, solamente por mencionar pues un tema acá, y ya iremos hablando más de otros temas, pero recuerdo que en algún momento estuve en un Expo Agrofuturo, creo que es una feria que se hace en Medellín, por ahí en el 2013, 2014 quizás, y en ese entonces invitaban al ministro de ese momento, que era el señor Irragorri, y el señor Irragorri decía algo así como: en este proceso de paz que estamos viviendo y demás, pues no le estamos pidiendo a los países de TLC que nos den plata, o lo que estamos diciendo es que nos compren. Entonces es muy sencillo. Simplemente nosotros sabemos producir, cómprenos los productos. Eso suena muy interesante, suena una retórica muy bonita, pero eso no es tan sencillo. No es tan sencillo, solamente, por lo menos en el caso de Canadá, quiero enfrascarlo en el tema sanitario. Y este es un tema en el que Colombia tiene que darse una pela, y en el cual los gremios de producción tienen que tener una posición muy protagónica. A Canadá no le interesa que entre cualquier producto, puede ayudar mucho, pero si los productos desde la perspectiva sanitaria no cumplen con un mínimo, es difícil que entren. Eso puede sonar incluso a una barrera comercial, que muchas veces se enfoca en eso. Pero lo que quiero llamar la atención acá es que sí, se van a presentar obstáculos, pero sin duda alguna nosotros tenemos que estar en las condiciones de poder saltar los obstáculos. Ahí está el reto que tenemos nosotros, ahí está el reto que tenemos y que tienen los estudiantes de la universidad, que ustedes son los que más adelante van a tener que liderar ese tipo de procesos, son los llamados a liderar el ICA, a liderar el INVIMA, a liderar ese tipo de asociaciones, y son ustedes los que tienen que ir pensando hoy en estos mundos, o en este mundo totalmente interconectado, y ver cómo lograr salir adelante con nuestras particularidades. Hoy Colombia tiene todas las posibilidades del mundo. Soy un convencido, después de tantos años de trabajo, que tenemos todas las posibilidades para ser exitosos en cualquier mercado. En este caso, pues estamos hablando del mercado de Canadá. ¿Por qué? Porque es que hoy, y le pongo un ejemplo muy sencillo, hace unos años trajimos 8 cooperativas de caficultores de Colombia, y hoy venir al mercado de Canadá y decir que es que nuestro café tiene muy buena calidad, eso ya no es garantía de que usted va a vender su producto. O sea, eso es un sofisma que tenemos que salir de ahí. ¿Por qué? Porque es que aquí va a encontrar cafés de calidad de Guatemala, de Honduras, de Jamaica, de México, de todos lados, de Perú. No, usted tiene que organizar su estrategia exportadora de otra manera, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos unas condicionantes únicos. En el año 2004 tuve la fortuna de vivir casi 3 meses en España, recorriendo toda la experiencia líder, se llamaba eso, y era el modelo de inclusión
cuando España entra a la Comunidad Económica Europea, tiene que reevaluarse y tiene que alistarse para poder hacer parte de ello. Y allí vimos cualquier cantidad de experiencias en el tema del aceite de oliva, los vinos, la carne de cordero, los quesos, y veíamos toda esa idea de los consejos reguladores de calidad, todo el tema de denominación de origen, de marcas. Estamos hablando del 2004. Esto es viejo. En el marco de la nueva ruralidad, ¿no? Exacto. Eso lleva mucho tiempo. ¿Qué hemos hecho nosotros en Colombia en esos temas? ¿Dónde estamos en este momento? Ahí tenemos unas potencialidades enormes. Profesor, para traer un tema aquí, porque es que hay mucho de qué hablar, pero el solo tema del cannabis, o el cannabis, ahí tenemos mejor dicho, cannabis diferenciados, cannabis con unas particularidades diferentes, no solamente en el tema de la producción, es que hoy el canadiense tiene hablemos de que tenemos como canadienses capacidad de endeudamiento, no hablemos de que somos ricos o que tenemos mucho dinero, sino capacidad de endeudamiento. Pero el canadiense tiene cultura del consumo, y cuando digo cultura del consumo es que se toma el trabajo, en el momento en que tiene dinero, se toma el trabajo de comprar un producto que le satisfaga no solamente como producto, sino qué más tiene ese producto. ¿Será que ese producto tiene un empaque amigable medioambientalmente? ¿Será que ese producto, a la vez que lo estoy comprando, estoy ayudando a alguna asociación o algún grupo comunitario de una zona de páramo o de una zona de inclusión que viene de vivir una violencia? O sea, ¿cuál es el diferenciador que le vamos a poner? Esa fue la estrategia que le planteamos a estas 8 cooperativas de caficultores, en las cuales fuimos y miramos qué potencialidades tienen. Algunas tenían que eran solamente mujeres, hombre, venga para acá, café. Otros que estaban en una zona agroecológica y entonces se protegía el pájaro barranquero, Entonces ahí nosotros tenemos una cantidad de geografía, tantas cosas para explotar, que creo, estoy convencido que es por ahí por donde nosotros tenemos que empezar a mostrar nuestros productos, a mostrar nuestras regiones, y eso va de la mano incluso de lo que hoy en Colombia pues se habla tanto y que de pronto muchos no logramos entender, que es la economía naranja, pero va en ese contexto del tema del ecoturismo, ¿no? El turismo temático, el turismo, vender las experiencias, como el que va a tomarse un café, pues vamos a vender una experiencia del café. En fin, creo que hay una cantidad de estrategias que estamos mandados a pensar en ese tipo de diferenciación para que nuestro producto aquí no llegue solamente por calidad, sino que venga una historia detrás, que venga algo y un componente diferenciador. Donde el celaje de tu perro centinela pase la noche de la puerta a los balcones con sus ladridos y tus ojos de candela. No dejes, chica, que se acerquen los ladrones, donde podamos bailar este joropito, como se baila en todo el llano apureño, a punte soga, poco a poco y trancadito, oyendo el arpa del maestro Figueredo. Quiero comprar para ti una casa bella, que tenga dalias y claveles al entrar, donde se cojan con la mano las estrellas, donde se duerma con el ruido de la mar. Ahí, Juan Pablo, te pregunto, pero eso cabe dentro de los TLC, dentro del Tratado de Libre Comercio. Me explico. En estos tratados, al menos como se gestionan aquí, tiene que haber una competitividad económica en el cual el punto que más se quiere trabajar son los costos de producción. Es decir, al menos mantener la producción y disminuir costos de producción. Y eso obviamente afecta de manera diferencial a los tipos de agricultores que tengamos. El ejemplo del norte de Antioquia, donde vamos a encontrar grandes productores que posiblemente mediante estrategias de economías de escala, aumentar el hato lechero, comprar tierras, hacer compras de los insumos que requieren a gran escala para disminuir costos, es una forma de enfrentar entonces los TLC en lácteos con Argentina, con Nueva Zelanda, y enfrentarlos de esa manera. Hay otros productores que no tienen esa posibilidad y que posiblemente se habla de que van a salir. Hay unos que se la juegan, por ejemplo, a disminuir costos de concentrados y mejorar lo del pastoreo, porque eso le ayuda a disminuir
los costos, etcétera. Entonces, cuando te escuchamos decir estas propuestas de valor agregado, no siempre se mira aquí de esa manera lo que es los TLC, porque eso entra al mercado, pero vía otras vías, por ejemplo, los sellos, ¿cierto? Entonces, el sello de ser amigable con la naturaleza, como decías vos, lo de las aves, ¿cierto? Que de hecho, te comentaré que en el norte ya se empezó un ejercicio de turismo de avistamiento de aves con formación y preparación de algunos productores de leche que están incorporando esta otra actividad a su negocio. Pero lo que uno ha conocido es que lo que se la juega es a cambiar la estructura de costos, a aumentar la producción y entonces lleva a una especialización del productor para poder enfrentar el TLC vía este panorama de diversificación y de agregar valor en aspectos culturales que estás proponiendo. Como le comentaba, profesor, hoy existe admisibilidad de productos lácteos desde Colombia a Canadá. La pregunta es, ¿cuántos productos lácteos han entrado al mercado canadiense provenientes de Colombia? Si comparamos las cadenas productivas lácteas de Colombia y Canadá, hay grandes diferencias, grandísimas, abismales. Primero que todo porque el sector lácteo canadiense es cuotizado, es decir, trabaja por cuotas. Para poner una analogía muy sencilla para que los estudiantes, los profesores y todos los que nos están escuchando entiendan mejor, es como cuando uno compra un taxi. No es suficiente comprar un taxi. Si usted no tiene el cupo, no puede manejar el taxi, a no ser que lo haga de manera ilegal. Es lo mismo aquí en Canadá. O sea, usted no puede decir, voy a montar una finca de leche y voy a comprar unas vaquitas y voy a empezar a producir. No se puede. El sistema lácteo está regido por cuotas. Existe la Comisión Canadiense de la Industria Láctea, que es la que pacta todos los años cuánto se produce, cuánto se necesita, y entonces son unos pocos los que tienen cuota, que es el derecho a producir leche, y los que están allí. Pero eso ha cambiado porque tal vez ustedes escucharon el gran problema que hubo en el acuerdo comercial de Norteamérica, en el que Trump pues estaba reevaluando el tratado. De hecho se volvió a renegociar, y una de las cosas que él exigía a Canadá era por qué para exportar productos de Estados Unidos a Canadá había que pagar un arancel de casi el 300%. Y es porque aquí el sistema es muy cuidado, en Estados Unidos no. Pero podemos volver a eso más adelante. A lo que quiero llamar la atención es que hoy Canadá se ha visto en la necesidad de abrir su mercado, porque Canadá no exporta lácteos, o sus exportaciones son muy poquiticas, porque está todo controlado. O sea, a un productor en Canadá le dicen, usted este año va a producir tantos kilogramos de grasa, porque aquí es así como se lleva pues o litros de leche, hablemos de litros de leche. Ese productor no puede producir más, porque si produce más lo multan, y no puede producir menos, porque si produce menos también lo multan. Entonces está muy organizado. Entonces, en este mundo de los tratados de libre comercio, pues ya eso es muy complejo cuando se va a entrar a negociar con otro país, que hayan pues unas industrias protegidas, por decirlo de alguna manera. Entonces Canadá en los últimos años le ha tocado abrir casi el 10% de su mercado a 3 regiones, a lo que se llama el Gran Alianza del Pacífico. Canadá es un invitado, entre otras cosas, de la Alianza del Pacífico nuestro, es decir, Colombia, Perú, México y Chile. Pero el Transpacífico, que es hacia el otro lado del Pacífico, donde está Nueva Zelanda, Australia, en fin, Canadá tuvo que abrir un porcentaje a los productos que van a llegar de allá. Fuera de eso, tuvo que abrir otro porcentaje a los productos que van a entrar de Estados Unidos, que tenían arancel del casi el 300%, y eso se viene degradando, pues, o ese gravamen va bajando. Y fuera de eso, también tienen un tratado de libre comercio con la Comunidad Europea. Entonces, esos 3 grandes tratados, por decirlo de alguna manera, hoy representa casi un 10% del mercado lácteo en Canadá. Entonces, Canadá hoy también está empezando a vivir esa realidad en la que nosotros estamos inmersos, y es cómo lograr que los consumidores canadienses no consuman sino leche canadiense y no la que va a empezar a llegar de otro lado. Entonces, como para tener una idea de que acá también, de pronto en una pequeña escala, también se está viviendo esa realidad. Entonces, volviendo al tema, ¿cuánto producto de Colombia ha entrado hoy lácteo a Canadá? Es muy poco lo que hay. Hablábamos de unos mercados, de pronto nichos, pero qué bueno sería poder aprovechar esa oportunidad y exportar los productos lácteos. Hace, creo, 4 años fui invitado por ProColombia a recibir una misión, una delegación de Colombia, de productores de leche de Colombia, que vino a Canadá con la idea de empezar a exportar productos. Esas misiones comerciales son muy interesantes para mirar
¿Cómo es el mercado? ¿Qué se necesita? ¿Qué hay? ¿Qué demanda hay? Ponía el ejemplo anteriormente de mi esposa, que son grandes consumidores de leche líquida. Hay una cultura del consumo de leche gigantesca. Aquí la gente uno va a un McDonald's y se están comiendo una hamburguesa con una leche líquida. O sea, eso a mí no me cabía en la cabeza en su momento, pues porque nosotros tenemos las gaseosas, que desafortunadamente están, más los jugos naturales. Pero acá el consumo de leche líquida es altísimo. Pretender que nosotros vamos a competir con leche líquida en el mercado canadiense, que tiene una de las mejores sistemas de trazabilidad del mundo, sistemas de inocuidad enormes, que tienen una genética que es reconocida por todo el mundo, de eficiencia en la producción, pretender que vamos a competir con leche líquida, yo lo veo muy complejo. Entonces tenemos que conocer el mercado, que eventualmente lo que nosotros tenemos podría servir allá. Hace mucho tiempo yo, León Darío, traje por acá en el 2009 al fallecido Genaro Pérez. Era la segunda vez en su vida que venía a Canadá. La primera vez que él vino, lo vino cuando Colanta nació, y usted no me va a creer, porque esto no debe saberlo mucha gente. Pero el mismo Genaro Pérez me decía: Juan, Colanta inicia y el primer tanque de enfriamiento de Colanta es donado por una compañía que es una de las más grandes que hay acá, de Canadá. Yo no tenía ni idea. Entonces la vinculación de Canadá con el sector lácteo colombiano data de esa época, hágame el favor. Cuando él vuelve, años después, 30, 35 años después, mirábamos eso: Juan, qué bueno sería poder ver productos de